En esta segunda parte de esta serie vamos a ver integrando su naturaleza triunfadora. Estamos viendo el tema transformados a su imagen. Para llegar a ser a la imagen y semejanza de nuestro Dios, pues tenemos que integrar en nuestra naturaleza la naturaleza triunfadora de Dios, de Jesús. Nosotros por nuestra propia cuenta no tenemos esa capacidad de hacer las cosas con excelencia, de vivir de una manera excelente, perfecta, de dar testimonio de una vida íntegra. Entonces, esto lo tenemos que tomar de Dios y tenemos que integrarlo en nuestra vida para que la gente pueda recibir también el beneficio que nosotros recibimos de parte de Dios. Entonces vamos a comenzar aquí con una lectura de Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tenemos aquí cada uno de nosotros una de las decisiones más importantes que tenemos que tomar. Y la decisión es si queremos triunfar solamente en el plano terrenal o ser triunfadores a partir de hoy y hasta la eternidad. Son dos conceptos diferentes. No es lo mismo triunfar aquí en la tierra y alardear de haberlo logrado, a ser triunfadores de manera eterna, porque la eternidad no tiene límites. El tiempo sobre la tierra sí tiene un límite. Nosotros estamos capacitados para vivir más o menos saludables los 70 y 80 años, pero la eternidad no tiene fin. Entonces, decidir triunfar a partir de los que sería los 25 años, tal vez empezar a trabajar, luchar por hacer un patrimonio, por hacer una empresa, cualquier cosa que nos pueda dar estatus, pues es lograrlo tal vez, pero no es ese el llamado de Dios para que nosotros seamos triunfadores. Sí, se vale querer triunfar para alardear ante todo el mundo que hemos logrado algo, que nuestras vidas son victoriosas. Y digo se vale porque la mayoría de la gente del mundo compite en eso. Hay quienes están compitiendo, no sé, por ser el mejor en algo, y no necesariamente es con el propósito de servir a la humanidad, sino de ganar reconocimiento, de tener éxito. Gracias a las redes sociales, pues cada vez hay más gente que presume sus logros, pequeños o grandes, pero los sube para presumir. No es otra cosa más que presumir. Tristemente, lamentablemente, algunos cristianos estamos metidos en el mismo problema de anunciar y de alardear los logros, nuestra bondad, nuestra humildad, nuestra capacidad para demostrar que somos alguien en la vida. Y de pronto yo veo Facebook, redes sociales y eso, y veo gente cristiana que tiene el propósito de llevar alimento a la gente, pero anunciándose pues. O sea, ¿por qué no los hemos callado la boca sin anunciarlo? Jesús no hacía las cosas para que la gente lo viera hacer las cosas. Las hacía porque la gente tenía necesidad y Él cubría esa necesidad. Entonces, no es este tipo de victoria que Dios nos ofrece. Ahora, si lo que queremos es una victoria que comienza aquí y que nunca termina, bueno, pues entonces Dios está comprometido a llevarnos de la mano para que nosotros podamos lograrlo. Es Dios el más interesado en esto, porque esto habla muy bien de Él. El que nosotros podamos ser triunfadores habla muy bien de Dios, que nos lleva a ese nivel. Y es pues es una relación en la que nosotros funcionamos como la Biblia dice, y el que se lleva la gloria es Dios, pero al mismo tiempo es Dios el que se empeña
y nos toma de la mano y nos lleva paso a paso para que nosotros triunfemos. ¿Y quién gana más, nosotros o Dios? Yo no lo sé. Pero el reino de Dios se beneficia en todo esto. Entonces Dios está comprometido a llevarnos de la mano y nosotros, tal vez no toda la gente quiera ser un triunfador, pero nosotros los que sí queremos, pues es para nosotros una muy buena oportunidad de entender cuál es este proceso para llegar a ser personas triunfadoras, eternamente triunfadoras, diría. Porque, insisto, no es solamente triunfar aquí también podemos triunfar. Y no precisamente para alardear y para hacer notar que hemos triunfado en algo, sino para recibir el beneficio pues que Dios nos ofrece, porque es Dios el que nos respalda, porque hablamos muy bien de su poder cuando nosotros manifestamos ser victoriosos, ser triunfantes en algo. Terminar una carrera, por ejemplo, hacer un buen matrimonio, todas esas cosas que a veces nosotros podemos recibir aquí como cristianos normales, habla muy bien de Dios, del Dios que nos salvó, del Dios que nos sacó casi de la basura algunos de nosotros para llevarnos a la cumbre. Que no lo hacemos, insisto, por presumir, pero son victorias que Dios nos da, triunfos que nosotros no lo hacemos, insisto, para presumirlo, pero junto con esto viene el que la gente lo pueda ver también. No con la intención de que nosotros, y lo insisto porque es muy importante, no con la intención de que nosotros nos demos a conocer de esa manera. Entonces, yo no sé cuántos de ustedes desean esa naturaleza triunfadora, pero ese es el propósito de Dios. Que no solamente triunfemos aquí, sino lleguemos pues al punto en el que Jesús se fue declarado triunfador o victorioso, ¿no? Ahora, existe una diferencia, yo diría irreconciliable, entre Jesucristo y el mundo. Aquí en el mundo podemos triunfar, pero nuestro triunfo, vuelvo a decirlo, va más encaminado al triunfo que obtuvo Jesús después de venir a la tierra, después de vivir como una persona normal en la tierra. Pero aquí hay tres palabras griegas que la Biblia Reina Valera, la revisión 60, define como mundo. O sea, lo va a traducir mundo, y estas tres palabras son cosmos. Cosmos significa orden o adorno perfecto. Cuando se habla del cosmos, usted a lo mejor se imagina el cielo, el universo, las estrellas. Bueno, tiene que ver con eso, por la perfección con la que funciona, por la manera tan hermosa que tiene el diseño que Dios le dio. Y cosmos tiene que ver también, si lo asocia un poquito, se va a dar cuenta que cosmético, por ejemplo, se deriva de esta palabra, cosmos. Es para embellecer, para que la mujer o el hombre que los usa, los cosméticos, bueno, para que se vea casi perfecto, ¿verdad? De eso se trata, ¿no? Entonces, hay otra palabra que es aión, que es una era o un periodo de tiempo marcado, y eso también se traduce como mundo en el contexto bíblico. Y hay otra más que es oikoumene, que es la parte habitada de la creación o del mundo, ¿no? De la tierra, de donde se deriva la palabra ecología, por ejemplo. Oikos es casa, tierra, oikoumene. Entonces es la parte habitada de la creación. Pero estos tres factores o estas tres facetas, ¿no? del mundo que nosotros conocemos tienen algo en común, y ese algo en común es que las tres son manipuladas e influenciadas por una fuerza poderosa que se opone a Dios. Estas tres facetas del mundo, es decir, esa fuerza recae sobre un personaje espiritual de alto rango que se rebeló contra Dios. No vamos a hablar de esa historia, pero ustedes ya la conocen. La misión de Satanás es corromper la creación perfecta de Dios y a todas sus criaturas vivientes que estamos sobre la tierra, porque nos incluimos aquí nosotros también, antes y después de la salvación que Dios nos dio a través de Cristo Jesús. O sea, el hecho de que ahora seamos salvos no quiere decir que el diablo apenas comenzó a atacarnos, no, desde antes. De hecho, estábamos tan atacados y tan seducidos por Satanás que ni cuenta nos dábamos. Y si no hubiera sido porque Dios tiene misericordia de nosotros, ni la salvación hubiéramos conocido. Entonces hay un personaje aquí detrás, y ese personaje es Satanás.
Entonces, por esas razones que es imposible lograr un acuerdo entre Jesús y el mundo, porque el mundo tiene toda esa influencia diabólica, satánica, y aquí existen diferencias irreconciliables porque son naturalezas opuestas. Es decir, si Jesús es la parte buena, Satanás es la parte mala, pues. Se oponen. El Espíritu de Cristo pues es amor, el del mundo pues es el ego, y aquí incluye el egoísmo, la egolatría, el egocentrismo, o sea, todo centrado en nosotros. Y el mundo nos alimenta de esta manera para que nosotros busquemos el placer de sentirnos nosotros importantes. El yo, antes que todo lo demás. Lo que dice por ahí algún eslogan filosófico, ¿no? Primero yo, después yo y siempre yo. Es la filosofía del yo, del yo. O sea, yo, y lo más importante soy yo. Y nos lo plantean de una manera tal que nosotros nos vamos con esa idea. Mordemos ese anzuelo que el mundo nos tira y nos terminamos oponiendo entonces al plan de Dios. Ahora, Jesucristo también ministra todo nuestro ser desde el interior, desde el espíritu, pues. Y esto es el trabajo de Jesús, mientras que el mundo solamente deleita la carne y las emociones. ¿Qué nos puede ofrecer el mundo? Solamente deleite en la carne y en las emociones, pero espiritualmente no hay nada. No hay cosa que nos pueda satisfacer en esto. Ahora, Jesucristo nos da la salvación y la vida eterna, y el mundo lo que trae para nosotros es corrupción. Y al final de los tiempos, pues sabemos también, va a ser juzgado el mundo y va a ser destruido. Esto lo estamos viendo los jueves con Patti, cómo pues al sonar de las trompetas están cayendo los juicios de Dios. Son juicios de destrucción contra la gente mala, contra las cosas que fueron corrompidas por parte de Satanás y que no tuvieron el valor de renunciar a esa corrupción. Entonces, es parte de lo que Dios hace en favor de nosotros y es parte de lo que Satanás hace contra nosotros. Entonces, no puede haber un acuerdo entre el mundo y entre Dios, sino que hay una guerra espiritual del príncipe de este mundo, porque así lo menciona Jesús a Satanás. No lo menciona como un tipejo, que debería mencionarlo así, porque es una basura comparado con Jesús. Pero él dice el príncipe de este mundo, refiriéndose a Jesús, porque realmente él es el que gobierna, pues, este mundo ahorita. Le ha dado Dios esa autoridad porque se la ganó. El hombre la perdió, se la había dado al hombre. Ustedes recuerdan allá en Génesis, cuando Dios hizo al hombre y a la mujer y les dijo: hay que llenar la tierra, hay que gobernarla, hay que sojuzgarla, hay que administrar todo. Y ellos estaban trabajando en eso, hasta que no se encontró en ellos desobediencia y fueron y le hicieron más caso a Satanás, representado por la serpiente, que a Dios. Y al perder, y al cometer esa desobediencia contra Dios, Satanás les arrebató el control. Entonces el mundo empezó a corromperse a partir de ahí. Y hasta la fecha el mundo sigue corrompiéndose cada vez más y más. Yo veo en los últimos años cómo ha crecido la corrupción, más que en otras partes, porque ya ahora pues nos llega más de cerca. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando yo era niño, estoy hablando de 60 años atrás, no se mataba tanta gente como se están matando ahorita. Hay miles, cientos de miles de personas muertas violentamente. Y todo eso, ¿por qué? Porque la corrupción sigue avanzando, creciendo, y es parte pues de lo que está sucediendo. Por eso es que hay una guerra que nos está llevando cada vez más a la corrupción, y nosotros nos estamos alejando de Dios como seres humanos, nos estamos alejando de Dios. Y es obvio que pues en esta guerra espiritual en la que Satanás es el príncipe de este mundo y nosotros somos los hijos de Dios, representantes del reino de Dios, pues hay combates y hay luchas, hay guerras entre Jesucristo o entre la descendencia de Dios, los hijos de Dios,
y Satanás, que gobierna, insisto, que tiene influencia sobre el mundo, y todo el mundo está en contra nuestra. Sin que nosotros hagamos algo en contra de la gente, el mundo está en contra de nosotros. ¿Por qué? Pues porque hay una guerra que no se puede explicar el por qué, pero nos tienen coraje, nos tienen, no sé, envidia, no sé qué, póngale usted ahí lo que quiera, ¿no? Pero es obvio que en cada combate Jesucristo tiene gente a su favor y tiene gente en contra, porque les digo, estamos en una guerra. Marcos capítulo 9 versículo 40 dice: porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y esto nos habla que precisamente aquí es donde se han dividido estos dos grandes grupos de la humanidad. Hay dos grupos o dos culturas pues en el universo: la cultura de los vencedores y la cultura de los perdedores. Así de sencillo, si le quiere poner así, si no, la de los hijos de Dios y los hijos del mundo influenciado por Satanás, que es lo mismo. Son dos conceptos diferentes, pero aquí surgen dos preguntas también. Una pregunta obvia y la otra pregunta pues es reflexiva. Son ideas que me da a mí la oportunidad de evaluarme y de pensar en dónde estoy ubicado, hacia dónde quiero ir realmente, ¿no? Y aquí la primera pregunta, que es la obvia, es: ¿quién creen que va a ganar esta guerra? ¿Quién creen que va a ganar esta guerra cultural? Es de la cultura de Dios y de la cultura de Satanás. ¿Quién creen que va a ganar esta guerra? Es obviamente Dios, porque Él es el creador. O sea, no es posible que una criatura pueda vencer a su creador, no es posible. Pero bueno, va a ganar Dios. Pero la pregunta reflexiva es: ¿de qué lado quieres estar? Porque es fácil para nosotros decir: no, pues va a ganar Dios. Y la pregunta es: ¿estás del lado de Dios? Algunos dicen: es que no sé. Bueno, el propósito de esta clase, de esta plática, es que tú entiendas de qué lado quieres estar y hagas los ajustes para estar del lado que quieras estar. Obviamente, si queremos estar del lado de Dios, vamos bien, ¿no? Pero tengo que aclarar aquí que solamente hay del lado de Dios y en contra de Dios. No hay puntos intermedios, pues no hay aquí neutros ni espectadores, porque a veces somos muy buenos para ser espectadores, ¿no? Como cuando vemos una pelea de box, pues queremos tomar esa misma posición. O un partido de fútbol, que sí, le vamos a un partido y estamos como espectadores. Sí, dale tú, mátalo, túmbalo. Nos metemos pues, pero como espectadores, nunca como la parte que está peleando. Pues en este caso no hay espectadores, porque todos somos parte o del lado de las tinieblas o del lado de la luz, nada más. Estamos de un lado o estamos del otro, o estamos con Dios o estamos contra Él en esta guerra espiritual. Ahora, la primera decisión que debemos tomar, si es que queremos nosotros integrar a nuestra vida su naturaleza victoriosa, la naturaleza victoriosa de Jesús, es poner nuestra fe en lo que su libro nos dice. Ahorita hay muchos tipos de cristianismo, perdónenme que use esta palabra, pero hay muchos tipos de cristianismo. Hay muchas maneras de vivir la vida cristiana, y son reglas que se imponen doctrinalmente, por decirlo de alguna forma. Se establecen normas que debe de seguir la gente que se congrega en determinada denominación. Pero el cristianismo bíblico pues es otra cosa, pues. Y es por eso que yo enfatizo, es para nosotros muy importante que si vamos a tomar decisiones, tenemos que hacerlo en base a lo que la Biblia dice. Si nos queremos integrar esa naturaleza triunfadora, tenemos que hacer lo que la Biblia dice, no lo que las normas de una determinada denominación digan. Nosotros no pertenecemos, gracias a Dios, no pertenecemos a una denominación, ni a un círculo religioso. No podemos, después de tener la libertad que tenemos en Cristo, lo peor que podemos hacer es encajonarnos y limitarnos pues a una denominación. Si usted me pregunta, ¿somos pentecostales? ¿Somos conservadores? ¿Qué somos? ¿Se ha preguntado ustedes
se han preguntado ustedes a qué movimiento pertenecen? Yo les voy a decir una cosa: nosotros no somos pentecostales, no somos protestantes, no somos católicos, no pertenecemos a ninguna denominación. Nosotros intentamos ser cristianos bíblicos, punto. Sí, a veces parecemos pentecostales porque vivimos lo que la Biblia dice. Bueno, se vale. A veces parecemos conservadores. ¿Por qué? Pues porque también la Biblia lo dice, que tenemos que tener a veces reverencia delante de Dios. Y se vale también. A veces podemos ser intelectuales del cristianismo, porque también se vale, porque la Biblia habla de gente a la que Dios le decía: si vas a hablar de estas cosas, presenta defensa con inteligencia, con mansedumbre. O sea, se vale todas estas cosas, pero no podemos encajonarnos. Bueno, podemos, pero no queremos encajonarnos en una denominación ni en un estilo religioso. Entonces tenemos que poner nuestra fe en lo que la Biblia nos dice. Y aquí comenzamos, ¿no? Porque yo a eso me refiero cuando digo que Dios nos lleva de la mano. ¿Cómo nos va a llevar Dios de la mano a ser triunfadores? A través de su libro, a través de lo que la Biblia dice, porque no hay más que ponerle ni nada que quitarle al libro de Dios. Ese libro que lo traemos aquí en el teléfono, que lo tenemos en papel, que ahí está a veces arrumbado en el librero de la casa, ese libro es la palabra de Dios y está completo. Y ese libro es el que tiene la capacidad y el poder para dirigir nuestras vidas, para que seamos nosotros triunfadores, verdaderamente triunfadores. Entonces la Biblia enseña que no podemos nosotros tener amistad con el mundo y con Dios al mismo tiempo. Y ahí es donde empezamos a meternos en el problema, ¿no? Y este concepto se lo dejó por escrito Santiago a los cristianos hipócritas de su tiempo, porque había cristianos hipócritas, gente que la jugaba de cristiano dentro de la iglesia, pero que fuera de la iglesia, o sea, vivían como mundanos. Que tomaban y decían groserías y hacían todas las cosas que hace la gente del mundo. Peleaban y competían y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces Santiago les dice en capítulo 4 de su libro, Santiago 4, versículo 4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mire, nos puede parecer muy sencillo hablar de que somos enemigos de Dios, pero no sabemos en la bronca que nos podemos meter. Mire, yo creo que los que estamos casados a veces nos peleamos y es una enemistad temporal. Si en esa enemistad por un ratito nos va como en feria, con una mujer, con un hombre, ahora imagínense tener de enemigo a Dios. O sea, este es otro nivel. Estamos viendo esa parte. Se me ha hecho muy interesante la serie sobre Apocalipsis, porque Dios está sacando la casta de Dios vengador y está arrasando con toda la gente mala, y va a arrasar con Satanás y con todo lo corrupto, porque ese es Dios. Ese es Dios, que venga el maltrato contra sus hijos. Es Dios ahí. Y entonces por eso dice aquí Santiago: almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces la amistad, o más bien la enemistad que el mundo tiene contra los hijos de Dios, nos tiene metidos en una guerra que nosotros no pedimos, ¿no? Una guerra involuntaria, y además de involuntaria, permanente, porque desde que nosotros nos hacemos del equipo de Dios, del ejército celestial, del ejército de Dios, tenemos un enemigo. O sea, no hay manera de evadir esta responsabilidad. O estamos del lado de Satanás o estamos del lado de Dios. Y si estamos del lado de Dios, tenemos un enemigo común. Entonces, como en todas las guerras, a veces se sufren bajas, ¿no? Pérdidas. Del lado del cristianismo se sufren pérdidas. Y pues es obvio que el más fuerte es el que termina sometiendo al otro, pero de los dos bandos se van a sufrir pérdidas, siempre va a haber pérdidas de los dos lados. Las guerras así son, pues.
No podemos decir que porque nosotros somos los triunfadores salimos ilesos, porque no es así. Las guerras así son. Hay una guerra, por ejemplo, ahorita, hace poquito más, un año y días que comenzó la guerra de Israel contra Hamás, contra el terrorismo de Hamás en la Franja de Gaza. Y esta guerra comenzó así muy tranquilita. Inició con 1,400 muertos de Israel. Había un concierto, había un festejo por ahí, entraron los de Hamás y mataron a 1,400 personas y se llevaron a 250 rehenes israelíes. Entonces Israel, en represalia, en respuesta a esa agresión, pues empezó a sacar sus armamentos, a enviar sus soldados. Y hasta ahorita, el día de ayer, yo veía la noticia, más de 41,000 muertos del lado de los palestinos y 1,500, 1,600 del lado de Israel. Dice uno, ¿quién ganó? La verdad es que los dos perdieron. Y los dos están perdiendo. En algún momento se va a declarar alguien ganador, pero eso no significa que no hubo pérdidas, que no hubo bajas del otro lado. Así son las guerras. Han muerto, les digo, en esa guerra más de 40 y tantas mil personas, hombres, mujeres y miles de niños a acabarla, fregar. O sea, niños, ¿qué tienen que ver los niños en una guerra? Bueno, están muriendo niños también, miles. Pero en algún momento uno de los dos ejércitos va a ser declarado triunfador, y al punto que voy es que debemos estar conscientes que no existe el triunfo sin esfuerzo y sin pérdidas. Y estamos metidos en el ejército de Dios. Y cuidado, porque nos va a tocar. En algún momento nos va a tocar meternos en problemas. Entonces, en esta guerra espiritual, nosotros estamos o somos susceptibles a resultar dañados. Pues sin embargo, lo más importante es que la Biblia dice que al final Jesucristo, que es el general de este ejército, va a ser el vencedor. Y eso es lo importante, pues no nosotros, no yo como persona. Y aquí, como le digo, no somos nosotros lo más importante, lo importante es Dios. ¿Estamos nosotros de su lado? Sí, pero lo importante es Él, no nosotros. Entonces la Biblia dice que al final Jesucristo va a ser el que va a ganar, pero nosotros lo que debemos hacer en todo esto es no desertar de su ejército, porque el desertor inmediatamente se considera enemigo del ejército al que pertenecía, en automático. Entonces la lealtad con nuestro general se demuestra con obediencia a sus reglas y a sus principios. Yo soy un soldado raso. Hay quienes se quieren adjudicar un rango mayor y se ponen apóstoles, otros profetas. Yo soy el superpastor, yo soy el reverendo, dicen algunos otros. Otros más humilditos, yo soy el hermanito fulano, ¿no? Pero, o sea, hay gente que se quiere distinguir en esto. Nadie es importante aquí tanto como el que importa, que es Dios. Porque para Él trabajamos, a Él le servimos. Entonces la lealtad hacia Dios se demuestra con obediencia a sus reglas y a sus principios. Lo dice Juan en capítulo 15, versículo 14 de su evangelio. Dice, vosotros, esto lo dijo Jesús, pero lo escribió Juan. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Queremos tener amistad con Dios? Bueno, tenemos que hacer lo que Él nos manda. Si no, no hay tal cosa como amistad con Él o relación con Él. Y no es una obediencia ciega ni no razonada, pues es una obediencia inteligente, que tenemos nosotros que considerar que sus leyes no son leyes caprichosas, son leyes diseñadas para que a nosotros nos vaya bien. No son leyes para molestarnos, pues. Como a veces imponemos nosotros reglas para molestar a los demás. Imponemos algo. ¿Por qué? Porque queremos dar lata, pues. A los hijos, ¿no? A veces cuando los hijos se ponen rebeldes, los mandamos a hacer trabajos que nosotros no nos gusta hacer y que los mandamos nomás para molestarlos. Dios no hace eso.
Dios no hace eso. Entonces, todo lo que Él nos manda es para nuestro bien, definitivamente. Ahora, si lo que cotidianamente hacemos beneficia a uno o a muchos, o ofrece vida o edifica, no hay duda de que estamos trabajando del lado de Jesús. No quisiera que ustedes se vieran así con todo el atuendo de soldado, con el casco, el chaleco antibalas y las botas y la metralleta y no, soy un soldado de Cristo, no, soy de la patrulla espiritual. No se trata de eso. O sea, nosotros tenemos que vivir de manera regular, normal, cotidiana, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en la escuela, en la calle, donde andemos. Y es allí precisamente donde nosotros nos vamos a identificar como cristianos, porque lo que hacemos ofrece vida, edifica, beneficia a uno o a muchos. Ese es nuestro trabajo. Pero si lo que hacemos de manera cotidiana roba, mata o destruye, entonces estamos del lado del enemigo. Aunque tengamos una membresía dentro de la iglesia o de una buena iglesia. Si yo, por ejemplo, me digo o me identifico como cristiano de alto rango y me pongo el apóstol fulano de tal, y estoy en una congregación y dirijo una congregación, pero si yo fuera, vendo armas, o sea, esto provoca muerte, pues. Yo no puedo decir que yo estoy sirviendo en el reino de Dios. No puedo decir que yo estoy siguiendo las reglas que Dios, como general de este ejército, me está mandando, pues. Si roba, mata o destruye lo que yo hago, no es cierto que soy o que estoy del lado del reino de Dios o del ejército de Dios. Esto tiene que ver con algo totalmente ajeno a lo que es Dios. Entonces tenemos que cuidar, pues, que lo que hacemos allá afuera tenga que ver con vida. Hace algunos años atrás fuimos a visitar unas personas que se congregaban aquí, ya no están aquí, y fuimos a visitarlos a su tienda y su trabajo y todo ese rollo. Y yo le sugerí a la persona, le digo, ¿sabes qué? Mira, le digo, ¿por qué no haces algo? Le digo, no vendas cigarro, le digo. El cigarro produce cáncer. No es que a lo mejor produce, es que produce, está comprobado que produce cáncer. Ahí mismo en la cajetilla dice. Y le digo, no te metas en este tipo de broncas, le digo. La verdad, esto roba, mata o destruye, elimínalo. Igual la cerveza, el alcohol, las drogas, las armas, cualquier cosa. Pues porque yo le dije eso, a lo mejor se sintieron y ya no vinieron. Digo, está bien, pues ni modo, ¿no? Pero no podemos, en este caso, pretender ser personas victoriosas sirviendo en el mundo o haciendo las cosas que el mundo hace para sacar ganancia y que nos vaya bien a nosotros. Entonces, si lo que cotidianamente hacemos no edifica, no es cierto que estamos haciendo las cosas conforme al modelo de Dios. Insisto, aunque tengamos membresía y aunque seamos muy activos en una buena iglesia. Entonces, en esta guerra espiritual lo que importa es Jesús, que es el que da las órdenes, el que nos lleva a la victoria, porque de Él salen pues las estrategias y todo lo que se necesita para vencer al mundo. Jesús venció al mundo, lo vamos a ver al final, pero Jesús es eternamente perfecto y todo lo que Él hace, las órdenes que Él da, los mandamientos que emanan de Él, son perfectos. Para nosotros, esa es la mejor bendición que podemos recibir, que Dios nos dirija a través del libro que nos dejó escrito para que vivamos esa dirección. Entonces, Hebreos capítulo 7, versículo 28 dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hablando de Jesús, hecho perfecto para siempre. Entonces Jesús es perfecto. Y todo lo que hace es perfecto y todo lo que nos manda tiene ese sello de la perfección. Si estamos del lado de Él, nos conviene hacer conforme a lo que Él nos manda. Pero hay quienes están, insisto, fuera de este rango y no les importa Jesús, les importa su propia vida, su propia
prosperidad, si se le puede llamar así, pero de Jesús depende nuestro bienestar. No somos nosotros el centro del evangelio, pues. Estamos viviendo un tiempo de evangelio, yo diría antropocéntrico. El centro del evangelio es el hombre. Usted lo va a ver en la televisión, en muchas radiodifusoras, en muchos libros, de que el centro del evangelio es el hombre y no Dios. ¿Por qué digo que es el hombre? Porque la Biblia no nos dice que nosotros somos los más importantes, pero se nos dice: mira, tú acércate a Dios y vas a sanar, vas a recibir muchos bienes, vas a recibir la salvación, vas a recibir. Espérame, ¿y en qué parte cabe Jesús? ¿Es el genio de la lámpara? ¿Es nuestro benefactor nada más? O sea, Él es Dios. El evangelio tiene como centro a Dios. Las buenas noticias de salvación tienen que ver con Jesucristo, que murió por nosotros y que debemos reconocerlo y agradecerlo eterna e infinitamente. No de que yo voy a venir a que Dios me supla y me exhiba en un escaparate. Mira qué lindo se ve mi querido cristianito, ¿no?, que yo formé. No se trata de eso. El evangelio no es eso. Entonces, todo lo que sale de Dios, de las reglas que Jesús nos establece, son perfectas. Pero por otro lado, como ya sabemos, el diablo también es malo y por lo tanto es imperfecto, y al final va a ser el perdedor. Así es la regla. Alguien tiene que ganar. La Biblia ya tiene escrito quién va a ganar. No tiene que quebrarse la cabeza y decir: híjole, ¿quién irá a ganar? ¿Quién irá a ganar? Miren, nos van a tocar golpes, nos van a tocar cosas malas, vivir cosas malas, pero a final de cuentas los vencedores somos los que estamos del lado de Dios. Satanás es imperfecto, es malo, y pues al final le toca perder. ¿Por qué? Porque no se puede levantar a alguien contra Dios y vivir para contarlo. No se puede. Ezequiel capítulo 28 versículos 14 y 15 dice: tú, querubín grande protector, hablando de Satanás, querubín grande. Por eso le decía que es un personaje de alto rango espiritual. No era un angelillo X, no era un ser más, era una persona, un ángel de alto rango, y le llama aquí querubín grande. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Y termina diciendo: hasta que se halló en ti maldad. Ahí se acabó la perfección. La maldad es imperfección, y la imperfección va a ser castigada. Y el que le toca perder aquí, pues, es a Satanás. Dios ya lo tiene declarado por escrito, el destino de Satanás. Está decidido ya y está declarado que al final él va a ser el perdedor, y muchos ángeles y muchos humanos junto con él, los que se quieren meter de aquel lado. Hubo una tercera parte de ángeles que le siguió en su rebelión. Dios no peleó, Dios no contendió. Dios dijo: ¿sabes qué? Te voy a dar la oportunidad y te voy a demostrar que tu sistema no sirve para nada. ¿Por qué? Pues porque está destruyendo lo poco que hay, o lo mucho que hay, lo está destruyendo, y entonces esto va a terminar en nada. Entonces, Satanás y todos los hombres y todas las cosas que estén a su favor va a ser eliminado, ¿no?, de alguna manera. Y inclusive ahora mismo, miren, yo les quiero platicar, el diablo, el hecho de que el diablo sea diablo, no significa que él se mueve por su propia cuenta. El diablo hace lo que Dios le permite. Ahorita mismo el diablo hace lo que Dios le permite. Si ustedes creen que se perdió el control de la violencia, del crimen, no se ha perdido el control. El control lo tiene Satanás, y lo tiene porque Dios se lo entregó. Y si no me cree, lea Mateo 24, donde dice que la maldad va a aumentar.
Entonces no es que Dios haya perdido el control, es que Dios está en control y el diablo hace lo que Dios le permite o lo que la palabra de Dios le permite hacer. Ahora mismo le digo, si ustedes han leído el libro de Job, por ejemplo, ¿no? En el libro de Job, Satanás iba delante de Dios y Dios le dice, ¿sabes qué? No me lo vas a tocar. O ¿sabes qué? Te doy permiso de que lo toques. No hace nada el diablo si no se lo autoriza Dios. Ahora mismo no puede hacer nada de eso. Dios ya lo tiene así sujeto pues a la voluntad y a la palabra de Dios. Y eso lo podemos ver en Job, pero también lo podemos ver en el monte de la tentación. Tiene un encuentro Jesús con Satanás. Y en ese encuentro, pues el arma secreta de Jesús, ¿cuál fue? Escrito está, las escrituras, la palabra de Dios. Entonces, ¿sabes qué, Satanás? No puedes hacer más que lo que la palabra te autorice, que lo que la palabra de Dios te autorice. Y esa es la condición de Satanás. Entonces el diablo está sujeto a la voluntad y a la palabra de Dios, y eso no va a cambiar, ¿no? Lo que ahora está haciendo el diablo es lo que Dios le ha permitido hacer, y sus límites siguen siendo controlados por la palabra de Dios. Cuando usted esté siendo atacado, severamente atacado por fuerzas opositoras a Dios, usted tiene todo el derecho de sacar su Biblia y pelear con ella. ¿Hasta qué punto Dios le permite defenderse? Hasta el nivel de la palabra. Lo que la palabra diga, esa es su defensa. Y esa es su arma. La Biblia dice, Efesios 6, que estamos en una guerra espiritual y que tenemos una armadura. Dentro de esa armadura, ¿cuál es la espada? La palabra de Dios. Es la única arma ofensiva. Todas las demás son defensivas. El casco, el chaleco, el cinturón, el escudo, o sea, todo es defensivo. La única arma ofensiva es la espada. Y la espada, dice, es la palabra de Dios. Entonces, nuestra mayor defensa, nuestra mejor defensa es la palabra de Dios. Porque con ella el diablo se pone quieto. Se pone quieto. Bueno, Dios lo pone quieto, ¿no? Entonces todos sabemos, ya continuando con el tema, todos sabemos que nos conviene estar del lado de Jesús y ser sus amigos, pero a veces el saberlo no es suficiente, pues. O sea, hay gente que cree que porque lo sabe ya la hizo. Yo me acuerdo cuando trabajaba como radiólogo, una vez le tomé una radiografía a un señor, un viejito, y le digo, lo vi medio serio, ¿no? Después que le tomé la radiografía, le digo, ¿cómo se siente? Le digo. Me dijo, fíjese que ahorita que me tomó la radiografía ya me empecé a sentir mejor. No es cierto, pues. Uno no se va a sentir mejor porque le digan lo que tiene. Hasta que no le den terapia, pues. Igual en esto, o sea, uno no puede meterse en este asunto nada más porque lo sé, porque lo entiendo. Pues sabemos que nos conviene estar del lado de Jesús, pero si no estamos de su lado, o sea, no tiene caso, o sea, no vale de nada. Si queremos ser triunfadores para siempre, tenemos que despojarnos de nosotros mismos, desprenderme del yo, del mí, y enfocarnos en Jesús. Porque no es nuestra la guerra, es de Dios, pues. Satanás contra los hijos de Dios, pues sí nos tocan a nosotros los golpes, pero el asunto no es vencer a los hijos de Dios. Antes de querer vencer a los hijos de Dios, quería ocupar el trono del Padre. Tonto. O sea, ¿de dónde saca esa idea de que el Padre se lo va a otorgar? Si lo encontró con un corazón lleno de maldad. Dijo, este trono no es para la gente mala, este trono es para el que sabe lo que va a hacer y lo va a hacer bien. Entonces, tenemos que cultivar una relación con Jesús, con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y de esa relación de amor con Él es lo que nos va a convertir en triunfadores, porque Dios es bueno.
Y Dios con aquellos que tiene comunión, con aquellos que tiene esa confianza, aquellos que somos leales a Él, Dios nos comparte de su naturaleza y nos comparte de todo lo que Él tiene. Cultivar esa relación es lo que nos va a convertir en triunfadores, porque al ser personas amadas que tenemos comunión con Él, aplica un principio que dice que es mejor que dar que recibir. Ese es un principio espiritual de Dios. Dios es mucho más generoso que nosotros y Él dice, es mejor dar que recibir. Esto le dice Hechos 20, versículo 35, la segunda parte. Dice, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y es una regla. Y entonces así nos comparte de su sabiduría, nos comparte de sus estrategias para triunfar aquí y en la eternidad. A través de esa comunión, de esa cercanía, cuando nosotros nos acercamos a Él para amarle, servirle, siempre somos nosotros los que resultamos más bendecidos que lo que nosotros podemos bendecir a Dios. ¿Por qué? Porque es más generoso que nosotros. Y Dios está muy seguro de lo que está diciendo aquí. Sí, si nosotros intentamos darle, no nos va a dejar sin recompensa. Pero no es eso lo que estamos buscando al darle, de recibir más, pero así es Dios. Y ese es un principio espiritual. No sé si se acuerdan ustedes en aquella historia de Salomón, por ejemplo, ¿no? Cuando lo va a visitar la reina de Sabá. Dice que la reina de Sabá llevaba una caravana grande de regalos para Salomón. No sé si se lo quería presumir o le quería... nada más quería conocerlo, escuchar de su sabiduría de cerca. Pero todos los regalos que ella le llevaba, sí se los recibió Salomón como diciendo, está bien, hombre, no hay ningún problema. Pero cuando ya se iba, le da a Salomón una y otra, mucho más que lo que ella le llevó a Salomón. Ella se regresó con esa bendición. Nosotros, cuando nos acercamos a Dios a darle algo, a tratar de bendecirlo, a tratar de tener compañerismo con Él, es Él el que más nos bendice a nosotros que lo que nosotros podemos ser de bendición para Él. Y es ahí donde Él nos comparte, pues, porque Él es mucho más generoso. Obviamente aquí también, y lo tengo que mencionar, porque hay personas que no desean amar ni servir a Dios, ni ser amados por Él. O sea, hay gente que no quiere. Y no podemos obligarlos, pero existe esa gente. Hay mucha gente que intencionalmente se cuenta entre sus contrarios o entre los enemigos de Dios, insensatamente, ¿no? Porque no saben lo que están diciendo. Pero hay gente que se opone a todo lo que viene de Dios, a sus mandamientos, a sus obras, a lo que Dios ama, a lo que Dios respalda. Ellos están en contra. No hay ninguna razón para que lo estén, pero están. Y existen, ¿no? Y esto no es nada nuevo, o sea, no es nada actual. Esto es desde que el cristianismo es cristianismo. Desde que la iglesia surgió, desde el nacimiento de la iglesia ha habido muchos opositores a Jesús. Y al no tener a Jesús enfrente, pues arremeten contra los cristianos, los que somos hijos de Dios también. Dice Juan, en la segunda carta de Juan, capítulo 7, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan, que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces esto no es nuevo, esto es desde el tiempo que Juan escribió esta carta, esta segunda carta, ¿no? Entonces, por otro lado, hay quienes tal vez en su ignorancia pretenden ser neutrales o indiferentes a Dios y sus propósitos, porque hay gente que dice, no, mira, yo ni estoy ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, esto no es selectivo, no es que tú lo puedas elegir estar en el punto neutral de espectador. No se puede, aquí en esto no se puede. Sin embargo, esta es una de las principales lecciones que Jesucristo nos deja, y lo deja por escrito Juan también en el Apocalipsis, cuando da el mensaje a las iglesias. En Apocalipsis 3:16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces aquí no hay margen
para estar como espectador o para ser neutro y decir, ay, que se pelee Dios y el diablo y yo aquí me quedo, no, de aquí los veo. A final de cuentas, no te puedes quedar en el medio, porque por el medio pasa el hacha del corte, ¿no? Entonces hay gente que piensa que puede ser neutral o indiferente, pero la verdad es que el que es neutral o indiferente queda dentro del grupo de los perdedores, no de los triunfadores. O sea, quieres ser del grupo de los triunfadores, tienes que estar forzosamente del lado de Jesús, porque Él es el triunfador en esta guerra espiritual. Aceptamos o rechazamos, somos amigos o somos enemigos, somos salvos o somos condenados. No hay margen para nada en el medio. No hay margen. Y el deseo de Dios es compartir su naturaleza triunfadora en gente normal, común y corriente como nosotros. Él quiere, anhela, desea de todo corazón que nosotros tengamos esa naturaleza triunfadora porque nos ama. Somos sus hijos, pues. ¿Cuántos tienen hijos? Yo tengo hijos y yo quiero que mis hijos sean triunfadores. Le decía el otro día a mi esposa, tenemos 30 años trabajando para que ellos sean profesionistas triunfadores. 30, ¿se imagina eso? 30 años trabajando para proveerles todo para que ellos triunfen como profesionistas. Lo mismo hicieron nuestros padres. Nos ayudaron. ¿Por qué? Pues porque anhelan el triunfo de sus hijos. Dios no es diferente en esto. Dios le invierte todo lo que le tenga que invertir a fin de que nosotros seamos triunfadores. Y la manera más práctica de que nosotros seamos triunfadores es que Él integre su naturaleza triunfadora en nosotros. Esa es la manera más práctica. Y Él está pues buscando darnos compartirnos esa naturaleza triunfadora. Y es más, mire, yo me atrevo a decir que quiere compartir su naturaleza triunfadora en personas derrotadas y miserables, porque esa fue mi condición y creo que la de muchos de nosotros. Somos la gran mayoría de nosotros los que más lo necesitamos, pues. O sea, ninguno llegó entero pues a la vida cristiana. O sea, todos llegamos, yo llegué derrotado. Se lo puedo decir así con toda la libertad de que Cristo ya me sacó de ese hoyo, pues. O como decía el salmista del fango, ¿no? ¿Cómo es? Del lodo cenagoso, ¿no? Así suena así como de ese lodo que se embarra, ¿no? Y que uno lo sacan todo embarrado. Bueno, de ahí nos sacó a muchos de nosotros. Y no agarró a los más enteritos, pues. Al contrario, yo veo cómo Dios se glorifica. Mientras más tronada está la persona, o sea, más se glorifica a Dios en presentarlo ya como un producto acabado, digno, erguido, con la frente en alto, con triunfador. Es Dios el que lo hace. Entonces busca a Dios personas derrotadas, personas que nunca han sido nada, pero que quieren ser triunfadores. Digo, si alguien va a llegar derrotado y quiere seguir derrotado, entonces se equivocó de lugar. Este no es lugar para seguir en derrota. No es lugar. A lo mejor nunca te haces rico, nunca te haces famoso, pero derrotado no podemos estar en la vida cristiana. Entonces Dios busca gente que quiera ser triunfador y que responda con amor y fidelidad a Él, porque para eso Él vino, ¿no? Personas a quienes Él pueda reconocer como sus amigos leales, que crean en Él. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tenemos que ponernos de modo en esto, pues. No podemos ser del lado de Dios y no creer en Él. Tenemos que creer en Él. Sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Dios busca personas que demuestren su amor por encima de toda ambición que pueda ofrecer el mundo.
Y no es que nosotros nos demos por derrotados desde el momento en que llegamos a la vida cristiana. O sea, no se trata de que yo llegué a la vida cristiana y a partir de ahí yo vivo como un miserable, como un perdedor. No se trata de eso. La Biblia dice, 1 de Juan capítulo 2, versículo 15, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Sencillo, ¿no? No ames el mundo ni las cosas que están en el mundo. Hay gente que llega a la vida cristiana sin dejar las ambiciones del mundo. Quieren tener, y he escuchado, lo digo porque he escuchado videos de gente que tienen mega iglesias, que dicen, yo no acepto que los mundanos tengan un carrazo y que yo ande en esta porquería. Y digo, ¿quién dijo que Dios nos va a dar carro del año a todos los cristianos? Pues yo no acepto, dice este tipo, decía este tipo, no acepto que ellos tengan unos edificios y las iglesias ahí todas cayéndose. ¿Y a ti qué te importa, pues? Si alguien se siente satisfecho, es un hijo de Dios que tiene todo lo necesario para triunfar, para vivir bien, para sentirse bien. ¿Para qué quieres tener tantas cosas si no puedes ni siquiera disfrutarlo? Y menos en estos tiempos, ¿no? Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Si a mí se me ocurriera, por ejemplo, no sé, digo yo, ¿cómo es que los mundanos traen un Ferrari, no? ¿Por qué yo no me lo voy a comprar? Y yo me compro un Ferrari. ¿Saben qué broncón me meto? Que en la primera esquina me van a pegar un cuetazo y me lo van a quitar. Así. Conozco gente que de repente se compraron su picapón del año, llegan al Oxxo a comprar una soda y cuando sale con su sodita bien helada, destapándola para empezar a disfrutarla, con una pistola le dicen, dame la llave y lárgate. Y dicen, va. Qué suave, ¿no? Bueno, hay gente que piensa todavía como mundano y está dentro de las cosas de Dios, metido más o menos, pero siguen visionando tener más que lo que los mundanos tienen. No se trata de eso. No nos deben seducir las ambiciones del mundo. No hay ambición o no hay cosa que el mundo nos pueda ofrecer que valga más que la paz interna, que la tranquilidad, del sentirnos seguros en Dios, de que aun si nos matan no hay problema. ¿Por qué? Pues porque Dios nos va a resucitar. Dios busca gente que esté dispuesta a obedecer sus mandamientos. Dice Juan 15, versículo 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Igual Dios sigue buscando gente que disponga de los dones recibidos y de toda su fuerza para trabajar por su causa. No es Dios nadie para decirnos a nosotros, te voy a dar los dones y haz lo que te dé tu regalada gana. No, Él espera que lo que nosotros hemos recibido de Él lo pongamos a trabajar para Él, para rendirle cuentas a Él. ¿Se acuerda de los talentos y de las minas? Aquellas parábolas que contó Jesús. Dice, yo te voy a dar esto es mío, yo te lo voy a dar, ¿para qué? Para que tú lo trabajes y me rindas cuentas. Allá el tarado aquel que dice, es que yo sabía que tú eres uno que recoge donde no siembra. Pues sí, de eso se trata, ¿no? ¿Cómo voy a poner yo a sembrar? Mejor te doy a ti para que tú te beneficies de esa siembra y me rindas cuentas a mí. Gano yo y ganas tú. Así piensa un empresario. No piensa, yo voy a trabajar, yo voy a hacer todo. ¿Por qué? Pues porque para quedarme yo con todo. No. Piensa en beneficiar a los demás. Entonces, los dones que Dios nos da, los tenemos que poner a su servicio y tenemos que usar de nuestra fuerza para trabajar por su causa. Y Él está buscando este tipo de personas. Juan 15, versículo 16 dice, vosotros no me elegisteis a mí, más bien yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y para que vuestro fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces,
Jesucristo venció al mundo y nos quiere compartir esa misma naturaleza triunfadora. Juan capítulo 16 versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y esta promesa no me gusta mucho, pero es una promesa. En el mundo, dijo Jesús, tendréis aflicción. ¿Cuántos quieren aflicción? Bueno, no se trata si la quieren o no, se trata de que dijo Jesús que la vamos a tener. La vamos a tener, es seguro, tan seguro que la palabra de Dios lo dice. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Entonces, Él fue un vencedor. Cuando Él estuvo entre nosotros, Él aplicó todos los principios de sabiduría divina y lo usó para vivir, para tomar decisiones, para avergonzar a sus enemigos. O sea, él aprovechó todo ese recurso de la sabiduría de Dios para hacer las cosas que hizo. Y nunca perdió una sola discusión. Siempre mandó a sus enemigos avergonzados. Lo querían sorprender en alguna cosa, en alguna fallita, y siempre se iban todos los fariseos religiosos con la cola entre las patas. Digo, no tienen cola, ¿verdad? Pero tampoco patas. Pero se veían igual que los perros avergonzados. Pero ahorita lo vamos a agarrar, a ver, nomás que se vea y que se note que está en contra del pago de impuestos. A ver, Jesús, ¿tenemos que pagar o no tenemos que pagar impuestos? Jesús dijo: ¿le digo que sí o le digo que no? Lo voy a avergonzar. A ver, tráeme una moneda. ¿Quién está en la moneda? Pues el César. Ah, bueno, denle al César lo que es del César. Sí. O sea, los avergonzaba literalmente. ¿Por qué? Pues porque Él tiene esa capacidad. Él venció al mundo, no se dejó seducir por nada del mundo, ni por la influencia directa de Satanás. Cuando Satanás le dice: mira, ¿a qué te mandó Dios? ¿No eres tú el que va a ser el propietario de todas las cosas? El mundo a mí me pertenece, el cosmos, la tierra, esta era me pertenece a mí, le dice Satanás. Yo te la voy a dar si tú postrado te me hincas. No tienes que morir. Y Jesús le dijo: ¿sabes qué? No, hay otra manera de adquirirlo, y es venciendo al mundo. Todas las ofertas que tú me des no vienen de Dios, son del mundo, y por lo tanto no las tomó. Entonces, esas convicciones llevaron a Jesús a entregar su vida en sacrificio por nosotros. Y eso a los ojos de mucha gente no parece un triunfo. La verdad no parece un triunfo, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Pues porque por sus convicciones Él tuvo que morir. Él tuvo que entregar su vida. Como dice una canción por ahí que dice: no lo mataron, Él se entregó primero. No, sí lo mataron, pero Él se entregó. Él se entregó voluntariamente. Entonces, a los ojos de mucha gente eso no parece un triunfo, porque pues a final de cuentas lo mataron. Y es que apreciamos tanto nuestra vida que no consideramos que hay una vida después de esta vida. Es tanto como decir que un pollito dentro de un huevo no quiere salir porque está dentro y está bien, no sabe lo que va a haber afuera. O como un bebé en el vientre de su madre que dice: no quiero salir porque quién sabe qué hay allá afuera, ¿no? Y así estamos nosotros también. Estamos en este mundo y decimos: no quiero salir de aquí porque quién sabe qué hay del otro lado. Mira, el de otro está mejor, mucho mejor que aquí, definitivamente. Entonces, Jesús parece que no obtuvo el triunfo porque lo mataron en una cruz. Sin embargo, pues 3 días después demostró que tenía toda la razón, de que realmente el hecho de que lo mataran no quería decir que acabaron con Él. Al contrario, resucitó de entre los muertos y ahora vive y reina para siempre. ¡Qué gran diferencia! ¿Por qué? Porque una cosa es temporalmente en la tierra, y dice: sí, me van a matar a los 33 años. ¿Qué
qué coraje, qué desperdicio matar a un hombre tan sabio, tan capaz a los 33 años y decir, ya, todo se acabó. No, todo apenas comenzó. Porque 33 años que vivió fue suficiente para dejarnos un legado de bienestar y de victoria y de triunfo para todos los que vengamos después de aquella época. Esto es eterno, pues. Jesús resucitó y esta es la imagen de una victoria anunciada, por supuesto, pero de una vida triunfadora que quiere Dios mismo integrar a la nuestra. Y con esto termino. Miren, nosotros debemos aprender a vivir con la sabiduría de Dios y entender que el mundo nos va a causar aflicción, pero esa aflicción no es señal de derrota. Ni aunque nos maten es señal de derrotas. El mundo nos ve como enemigos y nos va a causar aflicción siempre. Pero cuando el mundo nos causa aflicción, tenemos que recordar que lo peor que nos puede pasar, ¿qué es? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar si estamos a favor de Dios? Lo que le pasó a Jesús, que nos maten, ¿no? Pero Jesucristo nos mostró que eso no representa nuestra derrota. La muerte no representa la derrota de un cristiano, representa la victoria. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a ser levantados. Jesucristo nos mostró que eso es lo que representa nuestra derrota, una victoria. Somos resucitados para vivir por la eternidad con nuestro Dios, porque de eso se trata el integrar a nosotros esa naturaleza triunfadora. Yo no sé cuántos quieran esa naturaleza triunfadora. Yo sin haber expuesto esta explicación, sin haber estudiado este tema, yo diría, no, ¿cómo voy a dejar matar? Pero la verdad a mí me anima y me predispone a decir, ¿sabes qué, Señor? Si yo estoy de tu lado y me mantengo de tu lado obedeciendo tus mandamientos, no importa que me maten, al fin y al cabo vas a resucitar como resucitaste a Jesús y me vas a llevar a la eternidad. Y ahí es donde se supone que estamos los victoriosos, los triunfadores, y del otro lado los que no estuvieron dispuestos a pasar lo que pasamos nosotros. Póngase de pie, vamos a orar.